Bienvenido a su programa Conversando con su servidor, el pastor René Vaz. Prepárese, vaya por cafecito, vaya por comidita rica, porque vamos a tener un programa que nos va a edificar muchísimo y estoy seguro que usted no querrá pues desprenderse de esta historia de éxito, de emprendimiento que el Señor nos permite llevarle hasta su casa, su oficina, donde usted se encuentre. Quiero contarles que estoy con mis amigos Jairo y Enrique. Ellos son hombres emprendedores, tienen, por cierto, un medio de comunicación que pues el Señor ha bendecido y ha llegado ya a más de 100,000 suscriptores ahora mismo cuando estamos haciendo esta entrevista. Y bueno, ellos nos hablarán acerca del secreto de su éxito. Jairo, bienvenido, Dios lo bendiga, qué gusto saludarlo. Igual Cierro, bienvenido también acá en este set de Alaska TV, así que estamos muy felices y contentos. Gracias, Cierro. Muchas gracias por ustedes compartirnos su historia. Enrique, Cierro amado. El más conocido por la sonrisa. Enrique solo nos mira uno. Yo no sé si Enrique se enoja alguna vez. Yo creo que riéndose ahí todo el tiempo. Así sí, él está enojado, pero bien sonriente, ¿verdad? Así es, qué bendición. Igual. Bueno, qué alegría, definitivamente. Empecemos con esta historia tan especial. Nosotros por ahí empezamos a conocerles a ustedes hace aproximadamente unos 4 años. 4 años después, porque estuvieron con nosotros cuando celebramos 3 años, cuando estuvo Miel San Marcos en la iglesia. Luego cuando vino Barak, ustedes nos hicieron toda la producción. Y hemos visto algo en ustedes, su profesionalismo, su dedicación y todo esto, pero ¿cómo nace la idea de crear un canal de televisión a través de las redes sociales? Pues mire, Siervo, una historia también, una historia que ha venido desde ya hace años. Quiero compartir una breve historia cómo hemos venido desde años, desde la generación de mi papá. Interesante. Que en paz descanse él. Y él empezó en el año 1994, yo cuando nací yo, y puso su estudio de fotografías en ese tiempo es un estudio de fotografías para revelar las fotografías de cédula. Entonces, de medio cuerpo. Exacto, de medio cuerpo y de blanco y negro, algo así. Sí, pues. Entonces, él empezó desde ese año y cuando puso el estudio fotográfico, él puso como nombre, como yo nací en ese año, puso Foto Jairo. Entonces, puso mi nombre. Entonces, igual tenemos ahorita los recuerdos de mi papá, los tenemos coleccionados, las cámaras que él los compró en ese tiempo. Y así él empezó desde ese tiempo, y conforme el tiempo, cuando la antigua Santa Catarina ahorita, que se hundió en el año 98. Es cierto. Y de ahí se hizo el traslado acá, y él trajo todo su equipo y los trajo acá en la nueva Santa Catarina, y todavía continúa en el año 2004 y hasta por ahí, si no estoy mal, 2005-2006 dejó, se fue en Estados Unidos. Entonces, y de ahí mi hermano, como ellos también más o menos captaron la idea, cómo fue el trabajo de él, de todo lo que hacía, mi hermano Miguel, mi hermano Enrique continuaron y de ahí, y así, y mi hermano Miguel de plano empezó a pensar y todo, grabar videos, ya cumpleaños, boda. Sí, porque en ese entonces ya, como le dijera yo, ya se utilizaban estas camaritas, ¿verdad? Sí, exacto. Pero estas eran de las más bonitas, porque yo recuerdo que habían unas más grandes. Sí, unas más con cassette. Unas grandotas con mini DV. ¿Verdad? Sí, esta es la mini DV. Esta es la mini DV. Sí, qué interesante. Y tener una de estas hasta con su pantallita, era como
bien de lujo, pues así ya. Sí, ¿verdad? más moderno en ese tiempo, Sí, con sí, sí, pequeños. sí, porque la otra eran unas cámaras bien grandes, pero qué buenísimo tener el recuerdo de su papá. Hablemos un poquitito, Enrique, de lo que ustedes vivieron, porque eso es parte de su historia, Sí, sí. de lo que ustedes vivieron. Estaba haciendo cuentas, 27 años ya de trayectoria, o sea, no fue hace unos pocos años, sino 27 años desde que su papá dice, bueno, vamos a levantar un negocio, ¿verdad? Vamos a revelar fotografías, a tomar fotografías del medio cuerpo y para cédulas y me imagino también, porque yo me acuerdo también que donde estaban los estudios de fotografía también había como un tipo set y ahí llegaba uno con la familia y ahí se tomaba unas fotos. Pero cuando ustedes empiezan a tener, por ejemplo, la situación de que se empieza a hundir el terreno donde viven, eso fue otra etapa, porque no sé, el que mi casa, donde esté viviendo, se esté hundiendo y tenga que emigrar, eso es otra historia. Es otra historia. Me imagino perdieron la inversión de mucho tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue ese tiempo para ustedes? Pues la verdad fue duro cero porque como mi papá ya hizo todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Conforme sacar las fotografías y por la gracia de Dios, porque aquí estamos muy cerca de Shela, bueno, nos cuesta un poco de viajar de un lado para otro porque era en carro, así, en camioneta, pero por la gracia de Dios ahí traemos todo el equipo, todo esto y así Dios nos ha, como te dijera yo, nos dio una opción muy cerca de cómo levantar esto y cuando nos venimos aquí, la verdad que sí se quedó todo porque ni casa había, no teníamos nada y allá abajo se hundió nuestra casa y levantarla nos costó mucho y además de eso, porque yo era muy rebelde, ¿verdad? No éramos evangélicos en este tiempo, Bueno. sino que hablemos sí, de esa historia, ¿verdad? ajá. O sea, No éramos evangélicos. no habían recibido al Señor. Sí. Y cabal, cuando venimos aquí, hay un hermano que es de San Pedro, La Laguna, vino aquí y a decirle que aceptáramos a Jesús. Y en ese tiempo yo era bien rebelde, era un drogadicto, tomaba mucho. Qué interesante. Sí, porque nuestras familias, ¿verdad? Mi abuelo, él es el que nos instruía y como siempre le digo yo a mis hermanos que en ese tiempo estábamos hundidos también en la idolatría con mi papá, a pesar de eso. Entonces, así sucesivamente Dios nos transformó cuando yo me recuerdo que caí preso y llegó un hermano y me dijo, porque usted no quiso por las buenas, Dios llegó con usted en su casa, le habló y tocó su puerta de su corazón, pero tú nunca abriste por las buenas, entonces por las malas. Entonces yo, hundido, ¿verdad?, en la cárcel, sin nada que hacer, perdí todo, ¿verdad?, hasta mi, podría decir, nuestra dignidad. Toda la gente ya lo señala, entonces es malo, ¿verdad?, y todo eso. Entonces, el transcurso de eso, yo dije a Dios, pedí dos peticiones a Dios. Yo le dije a Él que me sacara libre para predicar su palabra, porque yo sentía que como que... Hay un llamamiento. Sí, hay un llamamiento. Entonces, así sucesivamente o cambiar a mí. Eso es lo que pedí a Dios durante ese tiempo. Y ¿Cuánto tiempo estuvo preso? Cabal 4 años, sí. O sea que no fue algo, o sea, un delito menor. No, la verdad no. Y lo que pasa, como yo no hice nada, toda la gente sabe, pero me acusaron de algo que no hice. Sí, pues. Sí, entonces yo estaba bien tomado en esa noche, ni sentí cuando me agarraron la policía.
Entonces, cuando leí el papel que me dio el juez, ahí decía que usted, su delito es robo agravado y intento de asesinato. Entonces, esto va para largo, porque esta sentencia podría ser de 50 años. Y la verdad que ahí yo dije a Dios, Señor, bueno, es cierto, no quise por las buenas, tú llegas, porque el hermano cuando llegaba, yo sentía un odio, hermano, porque la verdad que no tenía a Cristo Jesús. Sí, pues, sí. Cada vez que veo al hermano me sentía un odio. ¿Qué hace? Tantas preguntas que hago. Y a veces me salgo a ir a jugar el fútbol por no atender a él, pero él venía a aceptar a Jesús. Él tiene grandes planes para su vida y no queríamos ir. Yo la rebeldía un día en esos tiempos, y cuando llegó otro hermano que es de Mazatenango, yo no los conocía definitivamente, y él me dijo, fíjese que me llamó, estaba yo ahí llorando y me llamó y me habló en el oído, me dijo que las dos cosas que has pedido a Dios voy a contestar una, dice el Señor. Y yo me levanté feliz, yo pensé en mi libertad, ¿verdad? Porque mi anhelo era salir libre y era predicar la palabra, hablar a las personas y todo. Y no fue así. Dios empezó a cambiar mi familia. Primero aceptó mi mamá. Y como mi papá estaba hundido en la idolatría, nosotros adornábamos las calles principales de aquí, y mi papá gastaba 5,000 hasta 6,000 por esos adornos. Y él decía que, porque es de Dios, ¿verdad? Está bien nosotros ahí tras de él. O sea, uno lo hace buscando agradar a Dios. Buscando agradar a Dios, claro. Y como pues el Señor no había llegado, obviamente lo que nacía en el corazón se hacía para Él. Pero hay algo bien importante. Dios ve eso, porque Él dice, a Cornelio, ¿verdad? Tus oraciones y tus limosnas han llegado a Dios, pero no es así, hombre. Manda a traer a Pedro, él te va a decir cómo es la cosa, ¿verdad? Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Entonces, porque el Señor le dijo, manda a traer a Pedro, él te va a decir. Y es cuando el Evangelio entra a los gentiles. Yo creo que el Señor ve nuestra sinceridad y bueno, ¿y qué pasa cuando su mamá recibe al Señor, su papá todavía no? Sí, mi papá se enojó mucho. Se enojó mucho porque ¿por qué hacen esto si nosotros estamos haciendo ahora bonito? Usted en la cárcel y aquí el Señor haciendo una revolución. Haciendo todo lo que ¿Y Jairo cuántos años tenía en ese entonces? Como unos 4 o 5. Por ahí, como unos... Era el nene. Cabal, sí, porque pues. era el último. ¿Y cuántos años le lleva usted? ¿Cuál? ¿De cuántos años tiene usted? ¿Yo ahorita? Sí. Tengo 39 años. Interesante. Sí. Usted tiene 27. 27. 28. 26. 26. 26 años. 94, yo estaba haciendo cuentas de 94 y estamos en 21. 27, se está quitando un año. ¿Y qué hace? ¿Qué más ocurre en ese tiempo? Pues ocurrió tantas cosas porque mi papá no quería aceptar a Jesús. No, yo sigo en lo mío. Sí, pues. Si ustedes se van, dejen. Y llegó ahí conmigo en la cárcel y me dijo, ya no vengo a visitarte, porque usted cambió bastante y ya se siente en las nubes y todo eso, me dijo. No es eso, papá, sino que yo sé que lo que estamos haciendo es bueno para nosotros, pero para Dios definitivamente no. Entonces tenemos que aceptar a Jesús. Hay una cosa que yo empecé a predicar en ese tiempo. Entonces lo más interesante para mí, porque el diablo quiso usurpar todo lo que ves ahorita en Alaska TV, porque me instruyó en primer lugar en la idolatría, en segundo lugar en la brujería, en la hechicería, y yo empezando a aprender magia negra.
en ese tiempo. Eso no lo sabía yo. Sí, hombre, casi no hemos contado eso, pero... Sí, Los- esa es el tiempo exclusiva perfecto. para conversando con el pastor René Vaz. ¿Ya veo? Platiquemos. Ajá. Pues, ¿qué más hizo usted? No, Ajá. pero que no, que es que ahorita es risa eso, pues, Sí, pero obviamente el enemigo estaba desviando desviando su corazón para hundirlo. para hundirlo de una vez en la idolatría, en la brujería y en la magia negra. Entonces llegó aquí en nuestra casa y el brujo decía que ala, usted tiene un talento de lo Así le dicen, extraordinario. tiene un don. Ajá, dicen. tiene un don. Y era cierto, porque Dios me reveló después de lo que me habían contado, todo lo que es. Entonces, empezó a decir él que usted es un suertudo y todas las cosas, y lo que necesita es prender. Entonces, y como dice la palabra de Dios, que el diablo ciega a uno, y la verdad que sí nos ciega definitivamente el enemigo. Entonces me llevó el brujo en su casa y me dijo, y lo que más me impresiona a mí o me impacta a mí, porque el brujo no tiene nada. Y no es para hablar mal definitivamente, sino porque como es un testimonio. Yo vi su casa que era de caña, donde están las mazorcas de maíz. De rastrojo. Sí, eso es su casa. Digo, sí. Bueno. Pero nunca imagina uno que el enemigo quiso usurpar todo lo que traía desde el vientre de tu madre, te escogió Dios para las naciones, ¿verdad? Nunca. Entonces, ese talento ya tenía. Entonces, el hermano llegó en la cárcel, me dijo, y me habló directo. Usted quiso aprender magia. ¿Y por qué no? Es que se mira. El Dios me está hablando. Y no me puede negar. Sí, la verdad que sí. Entonces yo te voy a revelar el secreto de Dios. Todos los brujos que ves ahorita son siervos de Dios. Pero lo que pasa es que el enemigo los robó. Ese talento, ese don ya les traía. Definitivamente solo el enemigo dice, te doy esto, porque él sabe que ya trae el don de él. El enemigo viene para robar, matar y destruir, ¿verdad? Y destruir. Lo precioso de todo esto, Enrique o Quique, ya entrando en confianza, es que los que hemos sido escogidos por Dios, porque ahorita me hizo recordar algo, su hermano, fíjese, Jairo, y es que en mis tiempos, mi mamá quiso, en mi casa hubo una separación entre mi papá y mi mamá, y mi mamá quiso como restaurar eso, y tan linda ella iba a hacer todos sus esfuerzos, y en eso conocí yo a los brujos también. O sea, yo también iba ahí a las montañas de San Miguel Arcángel, iba a otros lados, sí, y también estaba aprendiendo, y también me dijeron que traía un don. Sí, en serio. O sea, es especial. Sí, cabal. Pero no especial con alguna deficiencia, sino en el sentido de... o sea, el enemigo tratando la manera de desviarlo a uno. Pero bendito sea Dios, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos. Y eso es lo que somos. ¿Cómo sale de la cárcel? Obviamente, 4 años después. 4 años después salí de la cárcel y... Sí, el pastor de la iglesia donde asisto, y a pesar de la maldad, de todo lo que hice, ¿verdad? Todo lo que, solo un poco lo que conté, pero lo que me sorprendió a mí cuando, como 2 meses que había salido de la cárcel, el pastor me dice, usted va a ser tesorero de la iglesia. Siendo que el enemigo me acusó de robo agravado, intento de asesinato, o sea que de tanta maldad, y el pastor me sorprende con esa noticia. O sea, le acusaron por intento de robo. Ajá. Por robo agravado. Por robo agravado. Y cuando sale de la cárcel le dice el pastor, ahora va a cuidar el dinero. Va a cuidar el dinero. Es algo. Sí, es una contradicción. Es una contradicción. Pero es la confianza de un siervo de Dios, un discernimiento del cabal. pastor, diciendo, no, yo creo en tu inocencia. Eso es algo. Sí.
bien especial. ¿A todo esto qué hacía Jairo? Pues bueno, nosotros en ese tiempo estábamos atrás de nuestros papás, porque ya habían aceptado. ¿Todavía estaban en la antigua Santa Catarina o ya aquí en la nueva? Cuando salimos de ahí tenía 5 años, 6 años por ahí cuando salimos de ahí. Y cuando llegamos acá todavía nos instruían porque, como dice mi hermano, en ese momento que mi papá aceptaron el evangelio y todo, mi mamá, entonces nos instruían en ese camino que venía. Y gracias a Dios, en ese tiempo, ¿verdad? Yo he tenido como un temor delante de Dios desde ese tiempo, pero hubo un tiempo también donde el enemigo trató de usar nuestras vidas. Entonces, pero así como dice mi hermano, el enemigo trató la manera de desviarnos, porque veníamos bien. Yo estuve en la directiva de jóvenes en nuestra iglesia, como 2-3 periodos, y así el Señor usó nuestras vidas. Yo estaba ahí estudiando y todo, y mi papá se fue a los Estados Unidos. El año, ya no me recuerdo qué año fue, que él viajó a los Estados Unidos por lo mismo, ¿verdad? Porque ya éramos grandes, íbamos a empezar a estudiar en básico, a gastar y todo. Entonces él pensó en nuestras vidas, de dar lo mejor, ¿verdad? Para nosotros. Viajó y en ese tiempo él viajó. Yo creo que él estaba ya allá en los Estados Unidos cuando mi hermano sale de la cárcel. Entonces, y de ahí él fue un hombre muy usado por Dios. Yo lo digo porque desde ese tiempo él empezó también como que llegó un padre espiritual en nuestra casa, empezó a guiarnos a mi mamá, a mi papá y decirnos de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Su hermano Kike? Él era el único que sabía de la palabra de Dios. Nosotros éramos niños, no sabíamos nada. Entonces, y así, y él sí, cuando yo, como él decía, a veces como sin nada, yo entro en su cuarto y a veces yo comiendo y él estaba en ayuno, ¿verdad? Entonces, como que ya provocándole hambre. Entonces, como éramos niños y no sabía de lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, y mi mamá nos regañaba, no, él está en ayuno. Hay que en sacrificio. En sacrificio, entonces, y así, y de ahí así iba pues entendiendo cómo era el ayuno, oración y todo, nos venían instruyendo y todo eso, porque desde la antigua Santa Catarina hasta que llegamos acá, cuando ellos aceptaron el evangelio, no sabíamos nada de Dios ni nada, solo porque eran, como dice mi hermano, eran de una raíz así, como estaban en la idolatría y todo eso, nos instruían en eso también. Y cuando aceptaron el evangelio, ahí ya como que nosotros ya sentimos un cambio también, y éramos niños y todo. Entonces, y así mi papá cuando viajó y él llegó y ya se estaba normalizando nuestra familia en las cosas de Dios y todo. Entonces, y en ese tiempo, ya llevando tiempo, mi papá estando ya en los Estados Unidos y ya regresando, ¿verdad? Ya al tema del equipo de Alaska TV. Claro. Entonces, como él supo que mi hermano Miguel empezó a grabar videos de cultos, campañas y todo, entonces él mandó esa cámara, la primera cámara. Entonces, de ahí, como uno también va a ir actualizando el equipo. Exacto. Mi hermano también, él ya se quiere actualizar el equipo en ese tiempo. La tecnología es así, o sea, hoy se compra la más reciente, pero el próximo año o 6 meses después sale una versión diferente. O sea, ¿verdad? La tecnología es así. Pero en ese entonces, puedo decir que ustedes siempre han tenido la excelencia, lo mejor en cuanto a equipo, ¿verdad? Exacto. Hemos venido actualizando, y así mi hermano pidió nuevo otro equipo, una cámara más grande, ya con memoria, ya es diferente. Entonces mi papá, ¿verdad? Lo compró, y en ese tiempo le costaba como 10,000 o 11,000 quetzales en ese tiempo, entonces era mucho dinero. Pero él trató la manera, ¿verdad? Con tal de que nosotros ganáramos algo, ¿verdad? Entonces, más mi hermano, porque él es el que estaba trabajando ya en videos cuando se metió ahí. Y así fue. Y de ahí, cuando en ese tiempo el Señor nos bendijo, a mí me bendijo con un negocio, mi hermano también bendijo con un negocio, compramos carro, yo compré mi carro, fue en el año 2015.
Y éramos, compramos carros de agencia y de último modelo en ese año. Mire pues. Entonces, Ahí está la ese bendición. tiempo, sí, ese tiempo fue Dios nos bendijo. Y yo tengo el negocio, ahorita todavía lo tengo, entonces el Señor nos bendijo de esa manera, pero así como dice la Biblia que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Exactamente. Cuando ¿Verdad? ya teníamos buen ingreso, mi hermano tenía buen ingreso, yo tenía buen ingreso, y mi hermano, él ya había viajado, porque él viajó todavía en los Estados Unidos, él ya estaba allá. ¿Se fue a unir con su papá allá? Sí, ¿Allá con él? Ajá. se fue toda. Qué bendición. Sí. A vender Taco Bell. Taco Bell ciego. ¿Verdad que sí? Ya alguien por ahí me dio la información que fue a trabajar ahí a los restaurantes de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Qué interesante. 2015, 2015. el Señor los bendice económicamente. Nos bendijo económicamente con carros y todo, era normal, Y vehículos de agencia. de agencia. Wow. Y de ahí, y como dije, nos desviamos. El enemigo trató la manera de desviarnos. ¿Y qué fue lo que hicimos con mi hermano Miguel? Nos metimos empezamos a tomar. Se desviaron de las cosas de Dios. Nos desviamos y a tomar y también nos caímos ya en adulterio, porque yo ya estaba casado y nos caímos en adulterio. Esto es un testimonio, no me avergüenzo de decirlo, porque nos caímos en adulterio y ya no nos importaba lo que hacíamos, ¿verdad? Entonces nos desviamos. ¿Y qué fue lo que pasó, verdad? Ya después de como 2 años disfrutando todo, ¿verdad? Lo que el mundo nos ofrece. Aparentemente, ¿verdad? Y éramos cristianos. Y íbamos al culto, ¿verdad? Los domingos. A veces un domingo en la tarde, como ahí están los amigos, nos llaman, vamos, saliendo del culto a tomar. Y como que no nos daba pena. Y llegó un tiempo donde el Señor, ahí sí, así como dice mi hermano, por las buenas o por las malas, éramos cristianos, estamos dando un mal testimonio a la gente. Y mi hermano Enrique, él fue una persona muy usada por Dios en nuestra familia, porque él estaba allá en los Estados Unidos y él me hablaba, me decía, todo lo que están haciendo no es bueno. Desde allá, Desde Estados corrigiendo. Unidos. A veces hablábamos, a veces decíamos, ahí bromeando decíamos, él cuando uno platique con él, 2-3 horas habla y sin parar, y solo uno se mantiene ahí escuchando. Entonces, pero era muy bueno, era un momento de él, nos metía en la mente la palabra de Dios y decir, no es bueno, esto pasó. Empezó a tomar ejemplos de la Biblia donde siervos de Dios se desviaron y todo, esto fue la ruina, esto fue todo. Entonces, y así empezó a cambiar nuestra mente. A mí me habló, empezó a cambiar mi mente y yo dije, sí, era cierto. Porque de lo que yo hice, de todo lo que, la desobediencia, se vino el fracaso en mí. Se vino a mi hermano, se fue a mi hermano y todo, a la familia llegó la ruina total. Dios mío. Y solo yo debía 350,000 quetzales. Solo yo. O sea, después de tener una economía exitosa, abajo. No lo valoramos, lo mal invertimos y lo malgastamos todo. Se vino todo el fracaso. Vendimos el carro, los carros nos salían como a 115 cada uno, 115,000. Ya no hay para dónde, 60,000 cada uno. Con tal de lo lograr, vendieron. Sí, lo vendimos, con tal de lograr pagar lo que debíamos y todo, porque no sé cómo fue, porque sí, el negocio iba bien, pero de un solo ya no había ingreso. Poquito ingreso. No sé cómo fue de un momento a otro, ya nada. Y así nos desviamos con mi hermano. Y en ese entonces, cuando estábamos desviados con él solicitó un canal, porque él manejaba, porque igual queríamos más dinero, queríamos más ingreso, porque era un negocio para, ¿cómo se llama? Y como ya llegó el tiempo de la ruina, donde nos cuesta un poquito ya el ingreso, él solicitó un canal a una empresa de cable. Y cuando nos dieron ese canal y nos dijo el dueño del cable, tengo disponible el canal 8 nada más, si quieren, ¿verdad? Entonces, si no, pues ustedes dirán. Empezamos a platicar y todo, qué hacemos y entre los dos, ¿verdad?
Entonces dijimos, está bueno, démosle. Va, de ahí cuando nos dieron el espacio, vinieron a instalar el equipo aquí todo, la fibra óptica, vinieron. Entonces de ahí ya empezamos a hablar sobre un logotipo. Ponemos un logotipo, cómo hacemos, cómo va a ser todo. Empezamos a ver con mi hermano Miguel, creamos la página de canal y todo, y así, donde fue en el momento. Pero en ese momento no era un canal cristiano, o sea, la mentalidad de nosotros que teníamos no era un canal cristiano, sino que era como un canal cultural, un canal abierto donde nosotros tuvimos que transmitir feria patronal, noches culturales, todo lo que se celebra aquí, fiestas. Claro. Y lo estuvimos transmitiendo en ese momento, como un año estuvimos ahí, pero éramos cristianos, ¿verdad? Y todavía nosotros, hasta los hermanos de la iglesia nos dicen directamente, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ustedes ahí y mientras son cristianos y todo? Pero no nos importaba, ¿verdad? Porque estábamos hundidos ahí. Y en ese entonces, mi hermano Miguel dijo, invirtámonos. Pone algo de dinero, yo pongo algo, compremos equipo y así vamos a ir creciendo. Está bueno, yo compré una cámara, él compró cámaras y entre los dos, ¿verdad? Unimos dinero y empezamos a transmitir ferias y todo, hasta el alcalde ya nos llamaba, nos contrataba todo para hacer. Entonces dedicábamos nuestro tiempo completo para transmitir todo eso, pero no generábamos así un buen ingreso para, así digamos, como pagar energía, pagar internet, trabajadores, ni logramos, pero sí nos gustaba estar ahí. Pero era del enemigo, ¿verdad? Que tenía una mente muy diferente. Decir era disfrutar, ¿verdad? También estar con la gente, todo, celebrar las fiestas y todo. Pero llegó el momento donde mi hermano Enrico me llamó, me dijo que, porque el canal es un medio, es un medio que ustedes tienen, pero ustedes tienen que pensar, eso es bueno para predicar el evangelio. Pero yo escuché esa palabra y yo dije, aquel está loco, porque cambiar un canal de un momento a otro, dejar de hacer lo que se hacía. Ya nos acomodamos, ya nos acoplamos de lo que hacíamos. Yo le dije a mi hermano, a ver, y mi hermano Miguel fue el primero que reaccionó, dije, sí, es cierto, cambiemos el canal, arrepintámonos de lo que estamos haciendo y todo eso. Qué lindo. Pero yo no quería, a veces él se quedaba, yo iba solo a tomar y a veces llamaba a los amigos y él todavía me empezó a corregir y a mí ya me extrañaba porque él era mi compañero de salir y todo eso. Y empezó a decir, no hombre, ya no vas, ya dejemos de hacer. Y así poco a poco Dios también transformó mi mente y yo no quería que el canal se convirtiera en un canal cristiano. Y mi hermano cada rato me llamaba en las noches, me llamaba, hay que arrepentirse totalmente, hay que hacer esto, hay que ayunar, y de ahí tomamos la decisión y hablamos entre ya los tres, porque ya mi hermano fue el hombre que nos instruía, que nos decía de la palabra de Dios y todo. La ayuda espiritual. Exacto, ¿verdad? fue la ayuda espiritual en nuestras vidas y así llamamos al dueño del cable y lo llamamos y le decimos, mire, fíjese que vamos a cambiar el canal o sea, vamos a seguir, solo que vamos a convertir en un canal cristiano. Y él se molestó con nosotros. Yo les di el canal para que ustedes trabajen aquí, para dar una buena imagen a mi empresa y todo eso. Porque el canal ya era muy reconocido acá y en Nahualá, en diferentes lugares. Y en estos dos municipios... Cabe mencionar que la sede del canal está en Nahualá, si no estoy mal. Sí, la planta central. La planta central estaba en Nahualá. Entonces, y al final, cuando llamamos a él, él dijo, no, si es así, mejor voy a ir a traer el equipo, las conexiones de la fibra óptica, voy a ir a traer y ahí se desapareció el Canal 8 y no hay ningún problema. Y de ahí decimos de plano, si es así, si no es la voluntad de Dios, pues de plano. De ahí él dijo, pues Dios es el que hace toda la obra, es el que cambia, qué bendición. Hay que ayunar, empezamos a ayunar y todo. Después del ayuno llegó el dueño del cable y nos dijo, está bueno, no les voy a llevar los equipos, pero de una vez les dejo dicho ahorita, si se convirtieron a un canal cristiano,
no quiero aquí a 1 año, a 2 años, vamos a regresar otra vez. Es un canal cristiano ahorita. Y así nos dijo. Entonces, O sea, no quiero que hagan un cambio Exacto. de cristiano a secular otra vez, ¿verdad? Otra vez, entonces. A mundano, pues, como decimos nosotros, ¿verdad? Y así, y fue Dios quien hizo la obra, porque igual Él no quería. Entonces, y así fue, convertimos el canal. Y de ahí empezó la murmuración de la gente, decían, ustedes, el canal lo cambiaron y todo. Ahora, pero obviamente aquí ya hubo un cambio en ustedes, porque ustedes venían, usted obviamente no, ¿verdad? Pero Miguelito y Jairo andaban por la calle de la perdición, ¿verdad? Cuando ustedes deciden ya dedicarle el canal al Señor, obviamente hubo ya un encuentro personal, un arrepentimiento, ¿verdad? Yo aclaro eso porque si no van a decir los hermanos, entonces sí, ahí hermano Jairo con no sé quién, o con Miguelito con... ¿verdad? Sí, no, hubo un tiempo, siervo, porque, disculpe que lo interrumpo, mi hermano fue, como le decía, como una guía espiritual en nuestra familia, y lo que él nos dijo, el poder del ayuno. ¿Verdad? Entonces, como éramos ya por familia estando acá viviendo, 3 familias, yo creo que mi hermano, mi cuñada, porque él estaba allá, mi cuñada, su esposa, hermano Enrique, se fue con mi hermano Miguel, con su esposa también cuando todavía estaba viva. Entonces, yo creo que eran los 2 fueron, ¿cómo se llama? 2 familias fueron a ayunar en 3 días. Entraron 3 días de ayuno seco. Entonces, ellos llegaron. Bien bonitos. Sí, por eso yo le llamo el ayuno de Pablo, ¿verdad? Exacto. El ayuno de Esther, que ayunaron 3 días, ¿verdad? Así es, sin comer ni beber nada. Eso es algo muy especial. Y en ese ayuno, el Señor hace un cambio radical. Hizo un cambio total en ellos. Total. Y de ahí, cuando ellos llegaron, yo ya me fui, llevé a mi mamá. Y en ese entonces ya había llegado mi papá en los Estados Unidos. Entonces, él ya se fue con nosotros, ya la familia de mi papá, mi mamá, y yo, ¿verdad? Como yo ya tenía mi familia, mis hijos, fuimos a ayunar otros 3 días de ayuno. Entonces, nos cambiamos, nos turnamos para cuidar la casa y todo. Y así fue en el momento de arrepentimiento total, tomar la decisión, decirle al Señor que todo lo que hicimos, ahí se quedó. Y así como dice la Biblia, que cuando el que encubre sus pecados, y eso fue el texto que mi hermano me lo Proverbios 28:13. el que encubre sus pecados no prosperará. Yo estaba Mas hundido. el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Porque escuchar esa palabra, yo escuché como una palabra muy diferente. O sea que yo dije, sí, es cierto. Hundido yo en la deuda, ya no hay cómo pagar todo. Y yo dije, sí, es cierto. Entonces, pero la esperanza que yo tenía era aquí a 1 año ya sin deuda, sin nada, ya todo feliz. Pero él me llamó ya después de regresar en el ayuno. Él me decía, el tiempo de Dios, a veces hay que esperar hasta 7 años para que uno... Y yo dije, 7 años. Pero de plano, como ya salí del ayuno, sigue mi confianza en Dios y Dios es el que hace todo. Entonces, y así fue cuando hicimos todo el arrepentimiento total. Y en ese momento, porque éramos momentos difíciles que estamos pasando, la familia arruinado, Claro. Mi papá no se llevaban con mi mamá, porque mi papá, cuando estaba en Estados Unidos, quiero tocar un poquito de tema sobre el tema de mi papá. Él, cuando estaba en Estados Unidos, le dio un derrame cerebral, el primer derrame cerebral. Y cuando a mí me llamaron, cuando todavía no estábamos arrepentidos, me llamaron, yo estaba en Shela tomado. Mi papá ya no reaccionaba, me dice mi hermano. Mi papá estaba en Estados Unidos, él predicaba la palabra de Dios, pero nosotros aquí, perdidos y todo, él predica. Tenemos ahí sus videos y él predica, él también canta. Qué bendición. Y él tuvo privilegios ahí en la iglesia como diáconos de la iglesia ya en Estados Unidos. Y cuando escuché esa noticia, papá ya no reacciona, estaba en el culto y cabal, se desmayó. Pero fue un derrame, estaba en el culto. Señora. Y yo llegué, ya me preocupé un poquito, pero estaba tomado. Cuando llegué y me llamaron todos, vamos a entrar a orar porque papá está enfermo. Pero yo no me quise meter ahí porque estaba tomado. Mejor me alejé y no.
Y de ahí mi papá reaccionó después de 15 días. 15 días estuvo en el intensivo en Estados Unidos, no reaccionaba, ni se movía para nada, ni abrían sus ojos para nada. Cuando mi papá reaccionó, todavía no había, no tenía un pensamiento así a lo normal. Se quedaba un poquito por defecto, digamos, de la enfermedad. Como consecuencia. Ajá, como consecuencia de la enfermedad y todo. Y de ahí, después de otros 15 días, ya quedó normal. Ya quedó a lo normal, como un mes o mes y media, y estuvo en el hospital de Estados Unidos. Se recuperó todo al 100, se regresó a su apartamento y todo. Y en ese momento, donde nosotros también estábamos batallando espiritualmente, ahí donde se vino todo, deudas, enfermedad, fracaso, problemas familiares y todo. La familia no tenía nada de sentido. Entonces, en ese momento fue donde Dios hizo la obra. Mi papá reaccionó, nosotros nos arrepentimos y todo. Y en ese momento es ahí donde vimos la mano de Dios. ¿Sabe? A mí me recuerda un pasaje que está en Hebreos capítulo 12. Me parece que es de los versículos 5 en adelante, cuando dice que no nos sorprendamos cuando seamos disciplinados por Dios, porque al que Él ama, lo disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Definamos bien esta historia muy linda. Miren, número 1, por eso la Biblia dice que nuestros caminos no son sus caminos. Tampoco nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios. Obviamente el pensamiento humano es de darle gusto a la carne. ¿Es la verdad? Es la verdad. Exacto. La Biblia habla en Gálatas capítulo 5 acerca de los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Entonces las obras de la carne, y dice que y estas se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, ¿qué está diciendo? O sea, está diciendo que el Espíritu anhela agradar al Señor, pero la carne también anhela satisfacción. Entonces hay un conflicto. ¿Quién gana? Obviamente Juan el Bautista dijo de Jesús es necesario que Él crezca y que yo mengue. Gana el que esté fortalecido en nuestra vida. Por eso es tan importante esto, y aquí estamos aprendiendo mucho. ¿Quién está gobernando? ¿El Espíritu o nuestra carne? Cuando estamos gobernados por el Espíritu, mi hermano amado, nos va súper bien. Cuando estamos gobernados por la carne, pues nos va mal. Y es lo que pasó. Pero bendito sea Dios. Vuelvo aquí con un Dios de oportunidades. Amén. Bendito Amén. sea nuestro Padre Celestial, que Él nos saca del lodo. Así. Mi hermano amado, lo que dice Lucas 15, ¿verdad? Acerca del hijo pródigo, que se fue hasta que volviendo en sí. Y eso es lo que nos pasa a todos. Y a usted que está en casa, no le estamos diciendo, mire, pruebe el mundo. No, para nada. Para nada. Hay personas que ya no lo pueden contar. Amén. Dios los corta. Así dice la Biblia. Dios tiene un plan perfecto. Pero de ver que no entendemos, Él también puede meternos tijera, ¿verdad? Sí. Nos corta, o sea, nos puede cortar. Pero bendito sea Dios, ustedes reflexionaron. Sí, gracias. ¿En qué año estamos hablando? En el año 2016, 17, por ahí. Finales del 16. Ajá. Y de ahí nace nuestro corazón por la oportunidad que nos dio Dios de levantarnos nuevamente. Y yo dije a mis hermanos cuando hicimos los primeros arreglos del canal, porque el diablo nos pisoteó hasta lo último, y en el nombre de Jesús nos vamos a levantar nosotros y lo vamos a pisotear y vamos a dar lo mejor a nuestro Padre Celestial, porque Él fue el que Amén. nos dio nuevamente, ¿verdad? Claro. Entonces así fue cuando, y como hay muchos dicen, ustedes hacen por negocio, por todo esto, y estamos aquí delante de Dios, decimos que todas las ofrendas que entren, invertidos en el canal. Amén. Invertidos en el canal. Y como 3 veces cuando vimos el presupuesto, ¿verdad? El que entraba y el que salía. Y a veces nos quedamos con deudas y decimos, el hermano Mike es el más enojón, ¿verdad? Y él dijo, no, voy a dejar el canal, ¿para qué estoy trabajando? Mucho dinero. Sí.
mucho dinero porque las cámaras, ustedes ya conocen casi de las cámaras que valen mucho, y por misma razón que fue nuestro lema de decir dar lo mejor a Dios. Entonces, porque Dios ya nos había bendecido tanto antes por mi papá que se fue y yo fui, ahorita contamos con lo necesario, ¿verdad? No todo. Qué interesante. Ajá. Se convierten genuinamente al Señor. Sí. Hay una situación en que pues será una situación de territorio, diría yo, en cuanto a Santa Catarina, Iztahuacán, en cuanto a Nahualán. Y la planta estaba allá y de pronto creo que a ustedes le dicen ya no más. Sí, ya, por lo mismo, ¿verdad? Yo creo que Ajá. todo el mundo Ajá. sabe lo del conflicto y así. Por el conflicto de tierras, El ¿verdad? conflicto Ajá. de tierra, entonces, y así fue. Entonces, y en ese momento, ¿verdad? Tuvimos que pasar por momentos difíciles. Sí, yo me recuerdo que le hice una llamada porque gracias a Dios nuestros programas de Conversando con el Pastor René Batz los pasaban, los pasan. Entonces le digo, siervo, aquí me estoy aprovechando, ya veo. Pídanlos. No, yo los llamé porque ustedes estaban pasando un programa y le digo, ¿cómo vamos, siervo? Necesitan nuevos programas. Ay, siervo, ya no estamos allá. Yo me desesperé como unos 2 meses. ¿Verdad? Sí, pero Dios nos habló por medio del siervo José Casiano y dijo porque definitivamente el enemigo los quitó, pero Dios ya les había dicho que Él los va a levantar grandemente. Entonces, claro que aquí no tenemos nada que ofenderlos o decirles, no. Dios los va a dejar, o sea que Dios permitió quitarle poquito a lo extraordinario, allá en la costa. Lo que dice Job 8:7, me gusta mucho ese pasaje. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Muy grande. Estamos con la historia y estamos bien emocionados. Es la historia de Alaska TV, mi hermano amado, Alaska TV. Y bueno, pues Dios ha levantado de una forma linda, pero han habido pruebas. Sí, de verdad, muchas pruebas. Porque entiendo que su papá, o sea, en primer lugar se muere la esposa de Mike, ¿verdad? Fallece ella. Luego de esto viene una situación bien dura con su papá. ¿Cuánto tiempo estuvo él en el hospital? Bueno, en ese tiempo, cuando le dio en Estados Unidos, se vino acá a Guatemala y normal, ya trabajaba normal y todo. Y le dio la segunda vez, hace como unos 3 años, le dio la segunda vez, lo llevamos al hospital y fue a hacer como 1 mes. Y de ahí se recuperó, otra vez salió, le dio la tercera vez el derrame cerebral. Ahí sí. Y ahí se fue donde se complicó más. Y lo llevamos al hospital, fue a hacer como unos 3 meses. Fue a hacer en el hospital. Había Estuvo una situación en intensivo. Sí, había una situación bien dura. Varios siervos estuvimos orando. Pero yo recuerdo que ustedes me llamaban, me decían, pastor, ore por mi papá. No reacciona. Ya casi, pastor, ya casi. Y uno pues no quiere perder a sus familiares, ¿verdad? Sí, definitivamente. Ustedes lo sacaron del hospital, se lo trajeron a la casa. Bueno, los doctores vieron que ya se había complicado la situación y todo, entonces como que ya se cansaron de ver a él. Entonces, por eso yo lo llamaba, de verdad, gracias, pastor, por orar en nuestras vidas y todo. Entonces, estuve platicando con mis hermanos y todo, ¿qué hacemos? Y los doctores dijeron, ya nos damos de alto, llevan su familia y nos dijeron que teníamos que comprar oxígeno, vamos a comprar, porque le pusieron una traqueostomía, le dicen acá. Él ya no respiraba, sino que le pusieron un tubo aquí respiraba. Ya no come y le metieron la sonda acá, o sea, el tubo para donde se le mete la comida, lo licuamos y así come. Y fue un momento difícil y
solo le decimos al Señor que se haga tu voluntad. Fue un tiempo bien difícil. Fue un tiempo muy difícil donde era el padre de la familia, fue la generación de él. Nos dolía mucho decir que se vaya, ¿verdad? Era un momento difícil y así como decíamos, muchas pruebas pasamos. Mi mamá también, en ese momento cuando nos arrepentimos, también Dios dio pruebas, si realmente nos arrepentimos o no. ¿Qué pasó con mi mamá? Ella estaba en lo normal y que sí, le empezó a doler el estómago, pero se complicaba. Lo llevamos al hospital, que si era el apéndice, se reventó en el estómago. ¿Le dio una peritonitis? Ya se reventó y... Sí. O sea, sí, porque peritonitis creo que se llama eso cuando se riega el líquido en su mamá. Sí, mi mamá. Dios mío. Y lo llevamos al hospital y en un hospital lo llevamos en Shela y al final, ¿qué nos dijeron ellos? Se va a complicar más y denos 3 días más para poder solucionar. Sí. Pero no lograba. Mi mamá no reaccionaba. Tienen puesto oxígeno, estaba en el intensivo y no reaccionaba para nada. ¿Qué hacemos? Decíamos nosotros. Mejor cambiamos el hospital y vemos a otro. Lo sacamos de ese hospital, lo llevamos en otro hospital. Igual ahí solo fuimos a gastar otros cuantos de dinero. Y definitivamente. ¿Y qué fue? Nos llamó el doctor y la confianza que yo tenía de decir, no se va a morir mi mamá y Amén. va a sobrevivir y no se va a morir. Amén. Y éramos 2 con mi cuñada, estábamos viendo para arriba, para abajo de lo que el caso de mi mamá y todo. Y nos llamó el doctor, quiero hablar con ustedes y platicarles sobre algo muy importante. 3 opciones nos puso. La primera opción, porque en primer lugar, su mamá va a ser muy difícil que sobreviva. La primera opción es para que se vaya tranquilamente, le inyectamos un tranquilizante y se muere tranquilamente. Mío. Así, la primera opción. Así de simple, ¿cómo es que se llama ese procedimiento? Tiene un nombre donde pues es a través de una inyección y se lo dan. Busquémoslo por internet, Ari, tiene un nombre. Esa forma de dar muerte. Sí, de dar muerte. De dar muerte a través de una inyección. Porque la verdad que mi mamá se está sufriendo. Estaba sufriendo. Dice que la lengua se dio vuelta y se miraba ya como verde. Ya estaba seco. Sí, y como era diabética. Ella se raspó aquí antes y no se curaba. Llevó como un año hasta... Sí, porque le da llagas, es la diabetes. Y lo que nomás me sorprende, ¿verdad? Es la operación, porque salió de aquí hasta abajo. ¿Y cuándo se va a curar? ¿Cómo te dijera yo? Se une la piel, ¿verdad? De la operación. ¿Para cuándo? O sea que mi mamá ya era imposible y para nosotros es un milagro, porque Dios lo transformó y ahorita... Sí, qué interesante. Sí. Una opción, la inyección. La segunda opción era de decir, trasladar a otro hospital si van a ir a encontrar otra solución en otro lado, solo que en un intensivo queremos mandar nosotros, pero 25,000 la noche. y así. Pero de ahí esa es la opción. La segunda opción, llevarlo, o si no, lo seguimos tratando acá, pero 135 o 160, ya no me acuerdo, para que haya un 5% de que su mamá va a sobrevivir, un 5%, pero si no, definitivamente ese dinero ya no los podemos devolver porque ella va a necesitar los medicamentos y todo. Y la tercera opción fue en que, o si no, lo llevan en la casa y esperar a que se muera, le quitamos el oxígeno, todo el suero que tenía y todo. Entonces, llevarlo a la casa y tranquilamente se va a morir ahí. Entonces, y al final ya no, ¿qué opción vamos a tomar y todo? Y al final ya no llamamos a mi hermano, ¿qué hacemos y todo? Y fue un momento donde se complicó, donde empezamos a llorar y todo, porque era nuestra madre. El amor de una madre hacia nosotros es muy diferente que a lo de nuestro papá. ¿Sabe cómo se llama esto?
eutanasia. Eutanasia. Sí, eutanasia. Eso, gracias, Gary. Eutanasia dice, según el estudio, eutanasia y suicidio asistido. Así es, o sea, suicidio asistido, conceptos generales. Situación legal en Europa, en Oregon, Australia. A la hora de eutanasia se hace referencia a las acciones realizadas por otras personas a petición expresa y reiterada de un paciente que padece un sufrimiento físico o psíquico como consecuencia de una enfermedad. Sí, exacto. O sea, eso, qué interesante eso. Sí, yo tenía idea, tiene nombre eso. Donde los médicos dicen ya no hay, ya está sufriendo. Sí. Inyectarlo, la primera opción. Que se vaya tranquilamente. ¿A todo esto su papito estaba vivo todavía o ya? Él estaba acá y él también estaba preocupado, ¿verdad? Y así, y al final tomamos la decisión, es de decir... la tercera opción. La tercera opción es decir... La traemos y si la voluntad de Dios se muere acá, pues en la casa. Y si no, si va a suceder una obra y todo, la fe teníamos puesto en el Señor. Pero ya en ese momento, cuando tomamos esa decisión, ya como que ya decimos, como que ya estamos esperando la muerte de mi mamá. Y los doctores le quitaron el oxígeno a mi mamá, todo, y nos dijeron 3 horas hay, o sea, 3 horas tiene para que viva todavía. Y de ahí se va a morir. Y cuando lo trajimos aquí en la casa, ya la gente ya tenían carpas aquí en la casa, ya café ya lo tenían preparado, pan, porque ya se nos estaba esperando la muerte. Sí, pues, como decimos en Buen Chapín, ya la querían cafetear. Sí, pues. Y ahí ya lo tenían preparado toda la gente, ya las bancas aquí, sillas, ya listos, esperando cuándo va a llegar el momento. Se muere ahí. Y hasta mis familiares, mis tíos, ya me estaban hablando, ¿qué hacemos con la caja? Ya todo eso, ¿verdad? Pero cuando salimos a las 10 de la mañana, me acuerdo que a las 10 o 3 de la tarde, fue que a las 10 nos dieron esa respuesta en la mañana, y a las 3 ya lo teníamos aquí en la casa. Y estábamos esperando ahí, orando y todo. También el grupo de oración, los de intercesión de nuestra iglesia, llegaron, empezaron a orar y todo. Gracias, Jesús. Y así fue. Se fue la primera noche, sigue vivo. Sigue vivo. El otro día, como a las 3 de la tarde, sigue vivo. Ya se fueron como 48 horas, sigue vivo. Y mucha gente nos dice, hay que llevarlo al hospital de nuevo, no sabemos qué vamos a hacer. Si en el hospital ya no nos reciben, si ya lo fuimos a sacar y de ahí otra vez. Entonces dijimos, hasta mi hermano, él dijo, voy a pagar no sé cuánto, pero yo quiero que mi mamá sobreviva. Voy a pagar, busquen un hospital mejor. Y de ahí dijimos, y de los de centro de salud, pedimos la ayuda para que llevaran en ambulancia. Y una de ellos nos dijeron, no, para que llevaran arriba, si el Hospital Nacional tiene los mejores equipos y esto, empezaron a decir, mejor llévenlo. De plan, lo llevamos ahí, 5 minutos estando en el hospital, ni habían tocado ni nada, no le habían hecho nada, y fui yo el que acompañé, entré 5 minutos después cuando vi despertó mi mamá. Y fue en el momento que sucedió la obra. Cuando vi, me habló, papi está acá, sí, aquí estoy. Cuando vi a Irán. Y de ahí rápido llamé yo a mi cuñada, dije, ya reaccionó. De la muerte segura la vida. De tener una lengua torcida, de ya color estaba verde. Sí, exacto. Porque, o sea, cuando la gente lo llegaron a visitar acá, dijeron, hay que darle agua pura, tal vez sobrevive. Le dieron agua pura, pero como está abierto aquí se está saliendo. Pero no lo vieron por la primera vez. Le estaban dando, ¿sí? ¿Qué sí? La herida. Ahí estaba saliendo el agua. Sí. Definitivamente no había vida. Porque cuando vi con mi tía, que también se enfermó, le quitaron el oxígeno en cuestión de 5 minutos. Se fue. Y es que la Biblia nos habla del tiempo de Dios. Sí. Y el tiempo de Dios, por ejemplo, hay 2 formas en griego. Uno es cronos,
tiempo, Sí, Señor. pero otro es Kairos, Kairos. el tiempo de Dios. Cuando el tiempo de Dios llega, nos vamos. Cuando no, ahí está un testimonio. Y su mamita es la que entraba Sí, hoy. ahí Sí, ya es lo que nos preparó el desayuno hoy. Ella fue la que nos dio desayuno. Sí. Dios mío, imagínese usted lo que Dios hace. Es que para Dios no hay nada imposible. Amén. Estamos en época de una pandemia, cuando estamos grabando esto, porque esto va a seguir año tras año ahí en el muro de Alaska TV. Y compártalo por siempre, por favor, y siempre hagan. Hay algo bien importante aquí. Los milagros siguen existiendo. Sí. Estamos en tiempo Amén. de pandemia, pero creemos que Dios tiene planes preciosos, maravillosos para nuestra vida, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Se recupera su mami? Se recuperó y así ya fue lo normal. Le dimos el agradecimiento a Dios, hicimos un culto de acción de gracia y todo. Y ahí estaba. Pero todavía estábamos pasando momentos difíciles. En ese tiempo fue donde ya nosotros sentíamos que ya no teníamos salida, pero igual como ya nos arrepentimos, ya hicimos todo y gracias a Dios ya no nos volvimos atrás de todo lo que pasamos, momentos difíciles. Ni una vez dijimos de por gusto ir al evangelio o de nada nos sirvió, ni no soltamos ni una palabra ni nada. Pusimos la confianza en Dios, hicimos un arrepentimiento total delante de Dios y todo lo que pasamos y hasta hoy en día, ¿verdad? El Señor nos ha bendecido. Qué interesante. Obviamente su papá se pone más enfermo y el Señor se lo lleva. Se lo lleva. Estamos hablando de aproximadamente un año. De 7 Sí, meses. 7 meses, 8 meses. 7, 8 meses. Ahorita él Fue en medio de la En pandemia. agosto. Oh, Señor amado. ¿Y pudieron darle su sepultura normal? Sí. Sí, porque no Fue COVID. ¿verdad? Lo que pasa que, pues, todo se confundía en Sí, medio de eso ese sí. tiempo, ¿verdad? Pero bendito sea Dios, todo lo que el Señor ha hecho. El Señor empieza a levantarnos, Sí, grande. a levantarnos, Grande. a levantarnos, y el canal empieza a expandirse también. Expandirse. Ya no solamente son, bueno, Locales. pero aquí hay algo bien bonito, porque empiezan a crear su propia página, Exacto. ya no dependiendo de una De empresa otra. de cable, Cabal. sino empiezan a crear su propia página y esa página empieza a crecer, A crecer. a crecer Crecer. y a crecer y a crecer y a crecer para la gloria de Jesús. Amén. Antes de llegar a donde están, de nuevo otro ataque. Les quisieron hackear la página, Nos robaron. les robaron la página robaron la temporalmente. ¿Ya con cuántos suscriptores? ¿Ya con cuántos? Teníamos como los 400,000 seguidores. Ya teníamos. Fue cuando en el tiempo que se murió mi papá. 2 días mi papá, habíamos enterado a mi papá. 2 días perdimos la página. Y fueron momentos donde de verdad ya no encontramos qué hacer y todo. Únicamente entregar en la mano de Dios. Y de ahí nos robaron la página. Estuvimos peleando con muchas, ¿cómo se llama? Con los hackers. Con los hackers y todo. Estuvimos Creo que le analizando quitaron dinero y no hicieron todo. nada. Sí, no hicieron nada. Solo tuvimos que dar. Tantas cosas. Supuestamente lo que encontramos era una ayuda que nos iban a dar, pero fue que nos robaron. Entonces definitivamente ese dinero se fue. Entonces gracias a Dios logramos tenerlo, pero sí fue un tiempo donde tuvimos que batallar con los soportes de Facebook. Nos pidieron declaración jurada, que aquí, que allá, que si realmente somos los dueños de la página y todo. Y al fin, gracias a Dios, logramos. Entonces, por eso es de que ahorita hemos puesto la confianza en Dios, porque en el tiempo del proceso ya sentíamos nosotros ya sin salida, pero en el tiempo del proceso también hemos recibido palabras proféticas. Gracias, Jesús.
Y en ese tiempo el pastor también, tal vez el pastor Gustavo Ramírez nos está viendo, yo sé que lo conoce, él nos dio una palabra en una transmisión, nos dijo, cuando teníamos todavía unas cámaras ya más modernas de esa, entonces él nos dijo, estoy viendo cámaras 4K para Alaska TV. Sin pensar, después de una semana llegó la primera cámara 4K. Y otra vez recibimos más palabras de los siervos y todo. Seguir confiando en Dios. Recibimos la última semana de transmisión que tuvimos antes de que empezara la pandemia. Un hermano nos habló de, si no estoy mal, por Tecpan. Estoy viendo nuevos equipos de Alaska. Estoy viendo equipos últimos modelos. Y cuando en mera pandemia el Señor nos bendijo, en mera pandemia nos abrió puerta el Señor. Cuando no había plata. No había dinero ni nada. Cero. Que si actualizamos equipo, compramos nuevas cámaras. Ya no es 4K, sino que ya es 6K. Y fue ese tiempo donde seguimos creyendo en el Señor, de que de todas las palabras que hemos recibido, es no perder la fe en el Señor. Y hasta hoy en día el Señor siempre ha sido bueno y está cumpliendo lo que definitivamente un testimonio de emprendimiento, de luchas. Es que muchas personas creen que el trabajo es fácil. Sí. Que esto es así, así va a quedar. No. Hay luchas, hay pruebas, pero las recompensas son muy especiales. Ahora con equipo 6K, imagínense ustedes, 6K, muy poco en Guatemala, por cierto, muy poco en Guatemala, muy pocos canales tienen este tipo de cámaras, ni siquiera los canales, me imagino yo, he ido a algunos y todavía estamos con otro tipo de equipo, pero gloria a Jesús por lo que el Padre está haciendo, por lo que el Padre está dando. Y bueno, se dedican no solamente ahora a transmitir a través de Alaska TV, Canal 8, ¿les quedó el número? Sí. ¿Verdad? Ya se quedó. Sí, ya Canal 8, ya en mera pandemia. Ajá. Antes sí grabábamos videos y todo eso, pero de ahí dijimos, hay que hacerlo como una compañía, hay que tener como, por eso lo pusimos Alaska Group, porque en Alaska Group, ahí está el Canal 8, Alaska TV, Alaska Music, tenemos estudio de grabación, Alaska Film Studio, grabamos videoclip, todo, ¿verdad? Y también Alaska Digital Music, también en las plataformas digitales y todo eso, entonces, y también distribuimos también internet. El Señor nos ha dado bendición, el Señor nos ha bendecido de muchas formas. Sí. Por eso es de que yo, a toda la gente que nos mira en Cielo, yo los animo, no sé qué momentos difíciles ellos están pasando, pero solo es de esperar el tiempo de Dios. Dios sabe obrar, solo es no perder la confianza en Dios y sobre todo arrepentirnos de todos nuestros pecados. Es ahí sí, como muchos dicen, ¿cuál es el clave del éxito? Serle fiel al Señor. Serle fiel al Señor. Lo que dice la Biblia, Salmo 37, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y todo te saldrá bien. Sí. Todo. Así es. ¿Qué sorpresas ha dado el Señor? Porque hay una sorpresona ahí y yo quiero tomarme una foto ahí. Tenemos la placa que da el reconocimiento que da YouTube, que es un reconocimiento por alcanzar 100,000 suscriptores en su página de YouTube. Qué interesante. Yo me he hecho la pregunta, ¿cuántos en Guatemala han alcanzado eso? Son pocos. Son pocos. Creo que sí. Son pocos. ¿Verdad? Sí. 100,000 suscriptores. Sí, ¿Dónde tenemos la placa? Yo quería aclarar A ver, amado Enrique. Porque hemos más dedicado a la transmisión. Claro. Sí, Dios nos levantó grandemente, pero como dice mi hermano, Alaska Group no es porque nosotros somos esto y lo otro, no, sino el mismo Dios dijo, yo les voy a honrar con el internet, con el estudio de audio, de videoclips, porque nunca hemos pedido al Señor, queremos esto y lo otro, no, nosotros hemos dado lo mejor a Dios y
regresando un poco atrás, porque no teníamos carro cuando muy empezamos. Yo atrás del carro iba y llegaba empolvado, mojado, yo feliz, predicando la palabra del Señor sin olvidar en el 2002 cuando dije al Señor, aquí estoy, úsame pues a donde quiera que voy. Y así Alaska Group fue un regalo, no es porque nosotros queríamos que somos esto y lo otro, no, sino que Dios dijo, yo les voy a honrar. Y les quedó Alaska. Yo ya sé más o menos por qué, porque aquí estamos en Alaska, más o menos, ¿verdad? Un lugar conocido como Alaska, pero quedó bien bonito, Alaska. Sí, fue en el tiempo donde mi hermano, cuando creamos la página y todo, discutimos qué nombre le ponemos el canal y todo. Ajá. Y surgió, ¿verdad? Alaska TV. Interesante. Y ahí estamos, ¿cierto? Vean esto. Aquí estoy con Alaska TV. ¿Dónde están mis fotógrafos? Yo veía aquí que tenían ahí varios fotógrafos ustedes ahorita. Solo yo, aquí me voy a tomar mi selfie yo aquí. Pero qué interesante, definitivamente. Aquí está mi asistente aquí. Pero qué alegría en este tiempo en el cual, gracias hermano, en el cual estamos viendo, mire, algo que tal vez podría decir uno, qué sencillo, sencillo, 100,000 suscriptores. Y ahorita llevamos más de 100,000. Sí, ya más llevamos. Ya, gracias a Dios. Vamos hacia la plaqueta de oro. De oro. De 1,000,000. De 1,000,000. Número Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Qué interesante, eso es algo bien impresionante y no cabe duda, Dios está obrando de una forma maravillosa y aquí está la plaqueta que se ha logrado, pero detrás de todo esto hay una generación. Hay una generación. Tantas luchas y pruebas. Yo diría lágrimas. Sí, lágrimas. ¿Verdad? Sí. Cosas que usted no ha visto, pero que han sucedido. Mis amigos, mis hermanos, así que hoy todo de gris, nosotros de gris. Dios es fiel, maravilloso, misericordioso, grande, todopoderoso y bueno, pues a seguir cosechando. ¿Algo más que quieran agregar a lo largo de todo esto? ¿Está Tsunun Films también? No, bueno, antes igual teníamos como nombres diferentes. Ajá. Teníamos como Tsunun Films anteriormente, Ajá. pero como ya creamos Alaska Group, tiene que ser todo Alaska. Muy bien, muy Lo bien. convertimos en Alaska Film Studio. Y esa fue la página de emergencia. Sí. Cuando no estaba, ¿cómo se llama? Cuando Alaska por un tiempo se bloqueó, ¿verdad? Sí. O fue raptada la página. Exacto. Muy pocas páginas se recuperan, pero ustedes hicieron todo lo posible Tratamos la manera de hacerlo y yo recuerdo que dijeron, gracias a Dios ya lo logramos. Esto es una bendición. Exacto. Interesante. Sí. Jairo, una historia muy linda. No sé cuánto tiempo llevamos acá, pero llevamos 1 hora platicando, Dios mío. Y no se ha sentido para nada. Sí, 1 hora conversando con el pastor René Batz. Y quiero decirle a cada uno de ustedes, de verdad, estoy seguro que cada uno de ustedes tiene una historia, pero una historia marcada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Esto me va a servir a mí muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque voy a predicar acerca de esto. Es fácil ver y tener en las manos una placa como esta. Facilito. Pero todo el proceso, definitivamente. Lo que usted tiene es un proceso de Dios. Ha costado, pero Dios le ha bendecido. Por favor, Jairo, ¿algo más que quiera agregar? Gracias, Hierro. Pues únicamente animar a toda la gente que nos están viendo, los que nos van a ver, animarnos, no sé qué momentos difíciles, qué sacrificio están haciendo en este momento, es no perder la confianza en Dios, así como dice la palabra de Dios, que cuando nosotros le seamos fiel al Señor, el Señor es el que nos concede las peticiones de nuestro corazón.
y Dios siempre ha sido bueno con nosotros. Nosotros testificamos cómo el Señor ha trabajado con nosotros. Nosotros no podemos decir, no podemos testificar de lo que no hemos visto, sino que testificamos, tuvimos un proceso, testificamos las luchas y pruebas y testificamos la mano de Dios, testificamos cómo el Señor nos ha levantado, cómo el Señor nos ha usado. Nosotros no lo estamos haciendo por fama, no lo estamos haciendo por vanagloria, lo estamos haciendo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y próximamente ya vamos a tener Radio Alaska. Esa es la otra sorpresa de que Dios ya nos tiene preparado. Exclusiva, como parte de Alaska Group, definitivamente ahora Radio Alaska. Así que hay que estar muy pendientes de todo lo que el Señor tiene, y felicitaciones, mis hermanos. Nos inspiran, de verdad. Hay un dicho que se dice aquí por Occidente: algún día, dicen los muchachos aquí. Algún día. Así que en el nombre de Jesús, no, en algún día no muy lejano. Amén, amén. A eso le agrego yo. Amén. Eso es mío, eso es mío. Amén. Porque si digo algún día, está fuera de. Pero digo algún día no muy lejano. Vamos para allá. Amén. Quique, Siervo. ¿qué más podemos agregar? Pues para mí es, como dice mi hermano Jairo, y yo creo que es el anhelo de todos nosotros, es ser fiel a Dios. Amén. Serle fiel a Dios y Él se encargará de todo. Definitivamente Él, porque cada vez que vamos en transmisiones, Él nos habla. Él nos habla. Porque yo también le hablo, yo tomo como que se está sentado Jesús a mi lado. Cada vez que voy por todos lados, lo platico, Señor, aquí estoy. Y así, y cuando llegan las transmisiones me sorprende. Empiezan a hablar los hombres de Dios, los profetas, así predicadores, sin conocerlos. Ven, hermano, voy a orar por ti. Y como yo estoy platicando con él, va donde quiera que vaya, y él me comunica a través de sus profetas que ánimo, no te desmayes, no tengas pena, yo estoy contigo. Amén. Y yo sé que a muchos, los que nos van a ver, ¿verdad?, nos están viendo ahorita, Dios está con nosotros, Dios es real. Yo viví en carne propia, como conté desde un principio, que casi el enemigo quiso usurpar el don que teníamos en nuestra familia, en mi persona, pero gracias al Señor, ¿verdad?, no permitió, como dice el Señor, ¿verdad?, y a través de el predicador que llegó conmigo en la cárcel, que no quise por las buenas, sí, entonces por las de ahí podemos decirle a usted que ha escuchado la voz de Dios. Dice que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bien, hemos llegado al final, pero quiero que conozcan a nuestro hermano Miguel, aunque sea así, solo que se venga aquí a sentarse. Y les tengo una noticia de así, bomba, ¿sí? Buenísimo, así que estén atentos. Miguelito, véngase, yo sé que usted está ocupado, hermanito amado, pero véngase para acá un ratito, solo para no va a hablar, hermano. O sea, yo soy el que voy a dar la noticia. Entonces aquí, la noticia de bendición, que son 3 hermanos que se han apoyado. ¿Cuántos son? ¿3 hermanos? Sí, somos 3. 3 hermanos. Tenemos a otro hermano, está en los Estados Unidos. Está en los Estados Unidos. Y él también. Fernando se llama. Ya primero Dios va a ser parte con nosotros. ¿Él está allá? Él está en los Estados Unidos. Qué bueno, qué buenísimo. Sí. O sea que muy pronto viene. Pues, o de allá él. Bueno, es que hay tantas cosas que estoy seguro, estoy pensando. Allá, seguramente en Estados Unidos, él va a ser el representante de Alaska TV. Ya vamos a armar el equipo allá, ¿cierto? Eso es la noticia, la gran noticia. Miguelito, un gusto saludarlo. Sé que usted es parte del equipo y bueno, ocupado en otras cosas. Los que más hablan son ellos, dicen. Pero qué bendición. ¿Qué privilegios tiene en la iglesia, hermano Jairo? Bueno, ahorita estoy como presidente de la misión. Estoy como presidente de la misión, Casa de Oración Pentecostal. Y ahí estamos viendo la obra del Señor. Sí. Qué excelente. ¿Y usted? Yo como diácono. Diácono. Diácono de la iglesia.
¿Ya no tesorero? Ya entregó el puesto. Ya entregó el puesto. ¿Y Miguel en qué área sirve? Pues antes tenía privilegio como secretario de la iglesia, pero por el trabajo que tenemos en renuncia. Amén. Bueno, aquí estamos entonces bendecidos con todo lo que el Señor está haciendo. Así que les amamos, les bendecimos con todo el corazón y recuerde, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Todo. Amén. En medio del fracaso, en medio de las pruebas, de las dificultades, el Señor nos lleva por delante. Y terminamos con esto. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Aleluya. Que Dios le bendiga. Soy el pastor René Batz y ellos son Alaska Group. Dios les bendiga.